En esta clase analizaremos cómo realizar un arranque rotórico con resistencia mediante contactores. Este tipo de motores están diseñados para trabajar con el rotor en cortocircuito, pero si lo arrancamos en esta circunstancia, el pico de corriente sería extremadamente elevado, por lo cual hay que arrancarlo por etapas para atenuar el pico de corriente en el momento del arranque. La elección del método de arranque adecuado para cada motor de anillo rozante depende de la aplicación donde se vaya a ejecutar, pudiendo ser grúas, puente grúas, ascensores, montacargas, maquinaria para imprimir papel, compresores, etc. Aquí podemos observar el funcionamiento de este tipo de circuito de control para un arranque por etapa de resistencia de 2 etapas. Vemos que la ventaja es que reduce el pico corriente de arranque, disminuye el par de arranque, prolonga la vida útil del motor, aumenta la eficiencia del motor y es un método muy versátil. En cuanto a la desventaja, tenemos que el costo, mayor complejidad, tiempo del arranque es mayor y requiere una temporización con contactores para la conmutación. Vamos a analizar el circuito de fuerza. Esta maniobra es muy utilizada en el ambiente industrial. En esta ocasión vemos cómo se realiza el arranque a través de contactores. Podemos observar que K1 es el que permite la alimentación del motor, K2 quita el primer grupo de resistencia que llamamos R1, K3 elimina el grupo de resistencia R2 y K4 elimina el grupo de resistencia R3. Una vez arrancado el motor, quedan activos K1 y K4, quedando el motor con el rotor en cortocircuito. Veamos el circuito de mando. Primero observamos los dispositivos que tenemos. Un relé térmico, una parada y una marcha. Además cuenta con 4 contactores y 3 temporizadores. Veamos el funcionamiento. Si presionamos S1, se energiza K1 y se realimenta. Una vez transcurrido el tiempo que se asignó a K1, cierra el contacto 6768 y activa K2. Al activarse K2, cuenta la temporización que se le asignó a ese temporizado y cierra el 6768, energizando K3. Al energizar K3, lo primero que hace es abrir el 1112, abriendo la segunda rama donde está K2, comienza a contar el tiempo asignado y cierra el contacto 6768 activando K4. Al activarse K4 abre la rama donde está K2 y la rama donde está K3, desenergizando esos contactores, cerrando el contacto 1314 y generando la realimentación, quedando el motor conectado con el rotor en cortocircuito. Si se dispara el térmico, se abre el contacto 9596, desenergiza todo el circuito de control y cierra el contacto 9798, alimentando el piloto luminoso que indica que hubo una sobrecarga. Vamos a realizar ahora la simulación de este circuito en cadecimo y pecesimo. Vamos a abrirlo. Vamos a colocar primero los componentes que vamos a utilizar en el pecesimo. Bien, una vez que tenemos el sistema que queremos controlar, vamos a comenzar a realizar el circuito de control en el cadecimo. Primero vamos a comenzar por el circuito de potencia. Vamos a agregar las alimentaciones. Seleccionamos y volteamos. Como el circuito de control es muy grande, vamos a ampliar la ventana para poder observar el circuito completo. Y el formato de la hoja vamos a configurarlo más grande. Personalizado y vamos a ponerle 420. Vamos a agregar las líneas de alimentación y la tierra. Vamos a agregar el contactor principal y su térmico. Y el motor que vamos a utilizar es un motor de anillo, también llamado motor de rotor bobinado. Vamos a agregar la resistencia. La colocamos y la volteamos. Vamos a ir agregando los contactores que van cortocircuitando cada resistencia. Y cableamos.
Una vez que tenemos todos los dispositivos conectados, vamos a proceder a colocarle los nombres. Una vez que tenemos realizado el circuito de potencia, vamos a realizar ahora el circuito de control. Primero colocamos los dispositivos que apagan el sistema, el térmico y la parada. La parada, que es un pulsador normalmente cerrado. Vamos a colocar un pulsador de marcha, pulsador normalmente abierto, para arrancar el motor. Y la bobina del contactor. Como el circuito lo vamos a arrancar en 110, vamos a agregar el neutro. Cableamos con azul. Y vamos a agregar los demás componentes. Entonces tenemos la etapa principal, la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Recuerden que en la etapa 3 no lleva temporización, ya que es la etapa final. Entonces vamos a agregar aquí la realimentación o el contacto de realimentación de la principal. Luego la temporización de la etapa 1. Tenemos que agregar dos contactos de enclavamiento. Una vez que tenemos todos los componentes, vamos a comenzar a cablearlo. Ahora vamos a colocar los nombres. F1. A los pulsadores de marcha y parada le vamos a colocar S1 y S2. K1, que es el contactor principal. Vamos a llamar al temporizador KT1. Vamos a agregarle 2 segundos. El temporizador es KT1, K2, KT2. Vamos a agregarle 2 segundos también. K3, KT3. 2 segundos. K4. Este es KT3. Este contacto es la realimentación de este. Se debe llamar K3. Y este K4. Recuerden que si está K4 no puede estar K3 ni K2. Entonces vamos a agregar aquí K4 y aquí también K4. Y si está K3 no puede estar K2. Solo nos faltaría agregar el nombre del piloto. Voy a llamarlo H1 y que sea de color rojo. Bien, ya podemos hacer la prueba de la simulación. Veamos. Presionar S1. Iniciar principal. Tiempo después. Cierra este contacto. Entra K2. Quita la primera etapa de resistencia. Tiempo después. Entra este contacto. Se inicia K3. Quita este grupo de resistencia. Tiempo después. Cierra este contacto. Entra K4 y queda a la final un motor con el rotor en cortocircuito. Y se va a mantener así hasta que se presione la parada o se dispare el térmico. Vamos a ver. Le aprobamos la parada. Vamos a probar el térmico. Recuerden que para probar el térmico se presiona este símbolo. Muy bien. Y por más que el operador intente arrancar, no ocurre nada. Muy bien. El circuito de control está funcionando correctamente. Ahora el siguiente paso es comunicar o enlazar este circuito hecho en el KDSIMU con el sistema que diseñamos en el PCSIMU. Entonces vamos a agregar las tablas de entradas y salidas que son las que nos permiten la comunicación. Entradas y salidas. Entonces identificamos quiénes son las entradas. ¿Quiénes son las entradas? F1, S1 y S2. Ahora vamos a identificar las salidas. ¿Quiénes son las salidas? Vamos a ver el circuito de potencia. Serían K1, K2, K3 y K4. Y F1 lo vamos a representar con el piloto del térmico. Sería K1, K2, K3, K4 y H1. Bien, ya tenemos las tablas de entrada y salida.
Vamos a parametrizar ahora el sistema en el PC Sim. Vamos a colocar las tablas para ver. Bien, vamos a comenzar con el tablero de control. El térmico, vamos a empezar con el piloto del térmico. El piloto del térmico está en H1 y H1 es Q04. La marcha es S2 y 02. Y la parada S1 y 01. Vamos ahora a emular el motor. El motor va a arrancar cuando esté en el principal. Entonces vamos a agregarle Q00. Está por defecto, le damos OK. El principal, que es K1, es Q00. Si le damos doble clic, vemos que está Q00. Recuerda que siempre colocar monoestable, Q00. Le damos OK. La etapa 1, que es K2, Q01. Etapa 2, Q02. Etapa 3, Q03. Vamos a colocarlo en el circuito para ver la simulación. Damos Run, en el que decimos, presionamos la computadora y Run en el PC. Si le damos marcha, se cierra este contacto y comienza el arranque. De que está la etapa principal, tiempo después, se queda la principal y está la etapa 1, quita la etapa 1, tiempo después, quita la etapa 1, entra la etapa 2 y 2 segundos después, la etapa 3 y el principal. Y ya queda el motor con el rotor en corto. Si presionamos la parada, se apaga. Si presionamos marcha y se dispara el térmico, para disparar el térmico aquí debemos presionar el símbolo del PC. Perfecto. Y por más que el operador arranque, no pasa nada. ¿Qué aprendimos en este ejercicio? Aprendimos a definir un arranque de motor de anillo rozante por etapa de resistencia. Explicamos el funcionamiento del motor de anillos rozantes por etapa de resistencia. Describimos las ventajas y desventajas de este tipo de arranque. Identificamos los componentes necesarios para realizar este arranque.